Os traemos en este vídeo las 4 novedades fiscales del Gobierno de España para 2025. Y os avisamos, una de ellas la quiere destruir Trump y la última os impacta directamente si tenéis criptoactivos o estáis pensando en vender inmuebles. Y además, como no podía ser de otra manera, este vídeo no lo estamos grabando desde España. Actualmente nos encontramos en Asunción. Empezamos con las novedades. Bueno, la primera es un poquito más técnica. Va referida al beneficio que se conoce como reserva de capitalización. Hasta ahora, este beneficio era un 15% del importe del aumento de los fondos propios de la empresa. Entonces, lo que permitía es reducir la base imponible a efectos de pagar menos impuestos sobre sociedades si aumentábamos los fondos propios de la empresa y el beneficio era ese 15% de ese aumento. Ahora pasa a ser un 20%, hemos ganado esos 5 puntos. Y además abre una nueva variable que es si hemos generado más empleo que el año anterior. Si este aumento del empleo ha sido entre un 2 y 5%, entonces podremos aplicar no el 20% de este aumento de los fondos propios, sino un 23%. Si el aumento del empleo ha sido de entre un 5 y un 10%, podremos aplicar un 26,5%. Y si es de más de un 10%, nos dejarán aplicar hasta un 30%. Al final, como casi todos los beneficios en España son muy limitados, esto se queda limitado hasta el 10% de la base imponible, con lo cual tampoco tiene mucho recorrido. Y es un poco gravoso porque te pide que mantengas esos fondos propios dentro de la empresa, es decir, que no recuperes ese capital durante al menos 3 años. Entonces, al final, lo que siempre decimos, medidas un poco descafeinadas, ¿no? Un poco trampa. Te reduce un poco impuestos, pero condicionado a que engordes un poco tu empresa y tengas menos papeletas para irte. Os presentamos la segunda novedad del impuesto sobre sociedades. Y es que, casualmente, cuando al mismo tiempo que Portugal ha hecho una mejora de su impuesto sobre sociedades, el Gobierno de España ha reaccionado. Va a ser verdad que al final hay una competencia entre Estados. Antes, el impuesto de sociedades tenía un tipo general de un 25% para empresas que facturaban más de 1 millón de euros y para empresas que facturaban menos de 1 millón de euros pagaban un 23%. Y también cabe decir que en los 2 primeros años de actividad pagaban un 15%. Esto no ha cambiado, pero ahora, con las novedades que nos trae el 2025, las empresas que facturen más de 10 millones de euros seguirán con el tipo general de un 25%. Para las empresas que facturen entre 1 millón y 10 millones, cambian los tipos, los cuales van a ir bajando de manera progresiva, y os dejamos aquí un calendario con las bajadas de tipos. Sí, porque al final no podían hacer algo fácil de entender y algo fácil de plasmar. Tenían que ser distintos calendarios según para qué, para facturación, para beneficios. Como siempre, es un despropósito y algo que cuesta entender. Aquí no acaba. Y es que las empresas que facturen menos de 1 millón de euros tienen un calendario diferente y diferencia los primeros 50.000 euros con el resto de beneficios. Y os dejamos también por aquí el calendario con los diferentes tipos que vamos a tener en los próximos años. Hay que decir también que para las empresas patrimoniales no hay ningún cambio, siguen tributando el tipo general, que sigue siendo el 25%, independientemente de lo que facturen. Yo lo que me gustaría decir aquí es que han intentado un poco seguir el ritmo de Portugal, pero no se nos puede olvidar que Portugal tiene un régimen fiscal especial para las empresas localizadas en zonas deprimidas, como por ejemplo el caso de la zona de Alentejo. Ahí están pagando un impuesto sobre sociedades del 12,5%, ahora, en 2025, igual que se paga en Chipre, como tipo general. Entonces, bueno, lo de siempre, que España se tiene que poner mucho más las pilas si quiere competir. Y ya nos iríamos con la tercera novedad, que es ese nuevo impuesto que ha implementado España. Este es el impuesto mínimo global, también se conoce como el impuesto complementario, y esto viene por una exigencia de la OCDE, ya sabemos que es el club del bullying, de presión, para que todos los estados se pongan de acuerdo y se armonicen entre sí, aumentando la tributación. Porque la armonización siempre es al alza, o sea, nunca la baja. Nunca dice, vamos a ponernos de acuerdo a ver si bajamos un poquito los impuestos. No, eso no. Entonces, España lo ha implementado y ahora, ¿cómo funciona este nuevo impuesto? Primero, le aplica solo a los grupos de empresas que facturan al menos 750 millones de euros. ¿Cómo funciona? Pues si hay una empresa matriz situada en España en este caso, pero esto es aplicable a cada país que lo ha implementado, que tiene una filial
no ya en un paraíso fiscal, sino en un país que se tribute menos del 15% de impuestos sobre sociedades, al repatriar esos beneficios a la matriz en España, tendrán que pagar esa diferencia hasta alcanzar el 15%. Es decir, esto es como, oye, yo quiero que pagáis un mínimo del 15% independientemente de donde hayáis establecido la empresa, independientemente de la política de tributación que tenga ese país concreto, ¿no? La buena noticia viene, al final acaba de salir Donald Trump y ha decidido bajarse del carro del club del bullying en este sentido, y el acuerdo que ya se tenía pactado por parte de Estados Unidos para implementar el 15% de impuesto mínimo global, pues dice que lo va a dejar sin efecto. Y esto es muy importante y es muy bueno, porque si se cae del carro Estados Unidos, es posible que no haya fuerza suficiente entre el resto de países para hacer esa presión y que al final se imponga. Con lo cual, al final sea tan fácil como decir, oye, pues mi empresa, mi grupo, voy a montar la matriz en Estados Unidos y ya la filial donde yo quiera, y nadie me tiene que decir que tengo que pagar un mínimo del 15%. Nos vamos con la cuarta novedad, que tenemos que avisaros que no tenemos buenas noticias. Y es que el Gobierno de España, como ya venía avisando desde hace unos meses, ha aumentado la tabla de la base del ahorro del IRPF. Por esta tabla pasaban y pasan todas las ganancias que obtenemos por vender bienes inmuebles, acciones o criptoactivos. Y es que antes se pagaba en España entre un 19 y un 28%, dependiendo de la ganancia. Ahora pasamos de pagar de entre un 19 a un 30%. Han aumentado el último tipo, han aumentado el tipo máximo, y nosotros lo que os podemos decir es que si estáis pensando en hacer una venta importante de criptoactivos, de acciones, pues no dudéis en contactarnos para hacer un cambio de residencia, porque podremos tener una optimización muy importante. Bueno, y ahí sí que podemos hablar de ese 0%, porque hay muchos países en los que no se tributa por ganancia. Entonces, en algunos casos se podrá llegar a ese 0%, simplemente cambiando la residencia y ya recuperando o haciendo esa venta el año que ya somos residentes en el otro país. Y en otras situaciones, como en el caso de inmuebles, no podemos llegar a un 0%, pero aún así también podemos reducir mucho la tributación. Y bueno, también queremos deciros que, aunque siempre el máximo ahorro lo vamos a conseguir con un cambio de residencia fiscal, hay otras situaciones en las que podemos optimizar vuestros impuestos, los impuestos de vuestra empresa en España sin salir de España. Es mucho más restringido el margen, pero hay situaciones optimizables. Así que no dudéis en completar nuestro formulario de solicitud inicial de servicio para que analicemos vuestro caso y veamos si vuestra situación es optimizable. Y en caso de serlo, vamos a conseguir esa libertad fiscal. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, que nos ayudáis mucho a seguir creando contenido. Suscribiros